Hola jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila y estás en GP 148. Hoy estudiaremos el capítulo 8 de esta lección, titulada ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Si tú no has leído este capítulo todavía, te invito a que pongas pausa al video y vayas a leerlo. Yo te espero aquí. Bueno, ¿ya terminaste de leer? Pues ahora sí podemos comenzar. Es importante resaltar que Pablo le estaba escribiendo a los judíos, ya que los judíos enseñaban que Dios había creado al hombre con una inclinación hacia el mal, o sea, lo había creado malo. Y a esto se le llamaba Itzer Rabim, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero se lo llamaba así. Y decían que la ley era como el antídoto, la medicina que había. Entonces, automáticamente los judíos se volvían como esclavos de la ley. Vivir bajo la ley significa esclavitud del pecado, y lo que Pablo quería demostrar era que si tú no tenías a Cristo en tu corazón, tú no podías luchar contra él. Y Pablo lo hacía para demostrarles a los judíos que necesitaban a un Mesías como su Salvador. La preocupación de Pablo no era el contenido y el valor de la ley, sino era su mal uso. La ley no podía hacer algo que no era su función. Lo que ellos creían era que la ley podía salvar del pecado, pero eso no era así. Y esto lo podemos corroborar en Romanos 7, 7 al 8. ¿Qué diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciaráis. Pero el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo es claro diciendo que el pecado se aprovechó de la ley. No podemos pecar si no hubiera ley, y no fuera necesaria la gracia si no hubiera pecado. Entonces, la ley sí tiene una función, pero esta no es salvar. El mandamiento tiene como propósito llevarnos a la vida, pero nos lleva a la muerte cuando nos quebrantamos. Y aquí es donde entra Romanos 7, 12 al 14, y dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se diera la malignidad del pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, venido al poder del pecado. La ley es santa, justa y buena. Pablo nos dice eso porque quiere enfocar de que la ley tiene una función, que es mostrarnos el pecado. No nos sirve para nada si queremos salvarnos. Entonces, ¿ahora sí entendieron? Ahora entramos a la segunda parte, desde el verso 15 hasta el verso 23. Déjame leerte un poquito. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente, y eso me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. En estos versículos, Pablo nos habla sobre un hombre que lucha y lucha y lucha contra el pecado, pero siempre hace lo malo que no quiere, aunque intente hacer las cosas buenas. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con esto? Bueno, no es necesario que me respondas. Y es aquí donde respondemos a la pregunta del principio. Todos nosotros somos los hombres del capítulo 7 de Romanos. Es muy frustrante cuando tú intentas hacer algo bien y las cosas no te salen. Cuando intentas ser alguien bueno y simplemente todo te sale mal. Pero he aquí yo te doy la respuesta. Acompáñame a leer Romanos 7, el verso 24, 25 y 8, 1 al 3, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no aman según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado,
y con sacrificio por el pecado condenó al pecado en la carne. ¡Uy, qué interesante realmente! La verdad es que cuando nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une con su corazón, nuestros pensamientos se unen con sus pensamientos, nuestra voluntad se fusiona con su voluntad y llegamos a vivir su vida. El pecado está en nosotros y nos hace rechazar lo bueno e ir para lo malo, y solamente la gracia infinita de Jesucristo es lo que nos salva. La lucha contra el pecado es permanente y lo único que nos queda es tener la fe de que Dios hará lo mejor en nuestras vidas. Y yo te aseguro que todas aquellas personas que tuvieron fe en que Dios iba a hacer lo mejor para sus vidas, nunca quedaron decepcionados. Y un claro ejemplo de esto es Daniel, quien entró al foso de los leones, durmió con leones, tuvo fe y salió vivo. También puedes meter a Abraham, que era el padre de la fe, que creyó que Dios le iba a dar una gran descendencia. Aquí entra David, Enoc, Rahab, y la lista es totalmente larga. Y hoy te invito a que tú también seas un héroe de la fe y tú puedes escribir tu propia historia. Y este fue el final del capítulo 8, espero que te sirva de mucho. Te invito a que si tienes alguna duda o alguna pregunta, vayas este sábado a la iglesia más cercana de tu domicilio. Y conmigo es hasta la próxima semana. ¡Chao!